Mi perspectiva sobre prácticamente todo está muy limitada por mis propias experiencias, por lo que en ocasiones suelo exagerar las cosas. Lo que trato de decir es que a veces, cuando algo apela a mi muy particular gusto, suelo darle más importancia de la que probablemente merece, y aunque el caso de la recomendación de hoy no es diferente, me deja con algunas dudas que no sé cómo abordar. Es una cuestión de qué fue primero, el huevo o la gallina, aunque la pregunta en este caso es, ¿esta propiedad intelectual es un reflejo de la juventud y la cultura popular de los primeros años 2000? ¿O este título es tan influyente que marcó a la generación que creció durante la primera década del siglo XXI? Ni idea. Así que dejémonos de introducciones rebuscadas y pasemos a hablar de Scott Pilgrim. Publicado originalmente en el 2004 por la editorial Oni Press y creado por Brian Lee O'Malley, Scott Pilgrim es un cómic o novela gráfica, si son intragablemente pedantes como yo, que cuenta las aventuras de un chico en su vida diaria junto con su grupo de amigos y su turbia, caótica y complicada vida amorosa. A pesar de que el mismo autor de Scott Pilgrim ha dicho una y otra vez que su obra no puede considerarse como un manga, nunca ha negado la fuerte influencia de los cómics japoneses en su propia creación. Por un lado tenemos el dibujo, el cual puede resultar sencillo a primera vista, pero con una identidad propia, una con una estética similar al anime o manga. También recordemos que la obra fue publicada originalmente en blanco y negro, una práctica común del manga, además de contar con personajes con anatomías un poco raras, ojos grandes, vestimentas coloridas y algo extravagantes, esto sin mencionar las escenas de acción que no se verían fuera de lugar en algún manga sobre peleas. Pero ya me estoy adelantando de más. El propio O'Malley también ha reconocido que una de sus influencias más grandes para crear a Scott Pilgrim es la famosa obra de Rumiko Takahashi, Ranma y medio, lo cual no es difícil de ver. Ambas historias podrían catalogarse como comedias románticas, ambas tienen un sentido del humor muy particular y aunque debatiblemente no sean el atractivo principal de ninguna de las dos, ambas obras logran ilustrar secuencias de acción que resultan tanto divertidas, emocionantes y un poco ridículas al mismo tiempo. No estoy tan seguro de que Scott Pilgrim pueda considerarse un título indie o independiente, por lo menos no con toda la extensión que esa nomenclatura implica. Aunque es cierto que el cómic no es precisamente conocido por todo el planeta, el hecho de tener más de 1 millón de copias vendidas solo en Estados Unidos y el ser traducido a más de 13 idiomas distintos claramente indica que no es una obra desconocida, pero quizás lo que influya más a su presencia en la cultura popular, para bien o para mal, es su adaptación cinematográfica por parte de Universal Studios en 2010 con Scott Pilgrim vs. The World, que inexplicablemente se tradujo en nuestro país como Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños. Digo, supongo que el título no miente, pero aún así es un cambio sin fundamento, en mi opinión. La película esencialmente cuenta la misma historia que el cómic, con evidentes diferencias. Después de todo, es imposible trasladar una obra de 6 libros a una sola película de 2 horas. Y sin embargo, como adaptación, la película es muy fiel al concepto original. Aunque la historia se ve fuertemente condensada y editada en su adaptación cinematográfica, la película logra mantener el mismo excéntrico estilo visual que el cómic. De hecho, muchas escenas parecen salidas directamente de las páginas de la obra original, algo que solo pudo alcanzarse gracias a la visión del director Edgar Wright, cuyo estilo de edición y estética general le caen como anillo al dedo a Scott Pilgrim y su mundo. Puede que la película sea mucho más conocida que el cómic original, pero eso no significa que la cinta fuese un éxito en taquilla, al contrario. Con un presupuesto estimado de $85 millones, el filme solo pudo recaudar poco más de la mitad, lo cual la convirtió en un fracaso para el estudio, con todo y las buenas críticas que tuvo en su momento. Aquí es cuando tengo que empezar a especular, por no decir que soy un especulero, y tratar de entender por qué el fracaso de la producción cinematográfica, algo que no resulta difícil de ver y al mismo tiempo es un poco triste. No había algo parecido, lo cual hace difícil encasillarla y venderla a un público general. Si escuchamos una descripción escueta de la trama, la película podría sonar como una entre tantas comedias románticas, subgénero que desprecio más allá de lo razonable. El típico chico atolondrado que conoce a una chica y después de varias desventuras se hacen novios y viven felices para siempre. Fin. Y sí, en teoría esa parte está muy gastada, pero lo que la distingue en este caso es el mundo en el que toma lugar la historia. Un mundo similar al nuestro, pero que funciona con lógica propia, una sacada de videojuegos de los años 80 o 90, donde puedes ganar vidas extras, ganar puntos, experiencia haciendo cosas banales, donde los poderes mágicos o psíquicos son cosa de todos los días y donde todo problema puede resolverse mediante peleas. Estos elementos, junto con las numerosas referencias a cómics, música y videojuegos en general, no se limitan a ser solo referencias o chistes, sino que en verdad van ligados a los personajes, su entorno y al mundo en que se desarrolla la historia, lo cual hace imposible pasarlos por alto o ignorarlos para centrarnos en una trama que, hay que admitirlo, sí es mucho más tradicional.
El mundo y su lógica puede resultar demasiado ñoño para aquellos que no están familiarizados con el tipo de cosas a las que constantemente hace referencia, y el hecho de que la propia trama nunca se detenga a explicar estos elementos no ayuda mucho que digamos, lo cual puede exasperar a muchos, pero en mi opinión es parte de la gracia y encanto de este mundo ficticio. Podemos ver a una persona explotar en un montón de monedas y puntos al ser derrotados, y los personajes no se sobresaltan o reaccionan de manera inesperada porque, por lo menos para ellos, este tipo de cosas son normales. Así es como funciona este mundo. Recuerdo que cuando fui al cine a ver esta película, casi la mitad de la sala, que de cualquier modo estaba prácticamente vacía, se salió a la mitad del filme. Hasta alcancé a escuchar a más de una persona decir, no mames, qué jalada. Y para ser honesto, tienen razón. Fuera de su contexto, el filme parece no tener sentido, pero sí lo tiene. Simplemente se rige bajo sus propias reglas, las cuales no son 100% iguales a las de nuestro mundo real. Otro punto que escucho con frecuencia en contra de esta obra, tanto del cómic original como de su adaptación cinematográfica, es lo desagradables que pueden ser todos los personajes, especialmente el protagonista. No es que los veamos patear cachorritos o quemar orfanatos, pero la gran mayoría de los personajes suelen ser egoístas, groseros, carentes de empatía, tramposos, egocéntricos, etc. Y creo que eso es cierto. A fin de cuentas, es difícil seguir una obra donde el protagonista puede resultar bastante odioso, pero, y solo es mi punto de vista, creo que eso es más o menos el punto. Los personajes son veinteañeros que aún están tratando de encontrar su lugar en el mundo, de descubrir quiénes son en realidad, lo cual suena demasiado melodramático, pero el tono relajado y la comedia hacen que este lado más, entre comillas, serio, se pueda perder fácilmente. Es un poco más fácil de notar en la novela gráfica que en su adaptación al cine, pero cada personaje sí logra alcanzar un crecimiento, tal vez no uno radical, pero definitivamente podemos verlos crecer como personas y aprender de sus propios errores, por lo menos parcialmente, pero cambios pequeños son mejores que ningún cambio en lo absoluto. Lo que trato de decir es que sí, Scott Pilgrim como protagonista puede ser insoportable, pero eso se debe en parte a que es joven y por lo tanto estúpido. Y lo queramos aceptar o no, todo ser humano pasa por esa etapa de ser un idiota atolondrado, no solo en su adolescencia, sino también a mediados de sus años 20, una etapa de la que todos eventualmente crecen, excepto yo. Yo sigo siendo igual de idiota que cuando era joven. La única diferencia entre mi yo de antes y el actual es el alcoholismo y los constantes pensamientos suicidas. Tal vez estén esperando a que les diga qué es mejor, si el cómic o la película, pero la verdad es que no creo que pueda dar una respuesta concreta a eso. Ambos medios cuentan con sus propias fortalezas y debilidades, y aunque ambas versiones tienen muchas diferencias, las dos cuentan esencialmente la misma historia. No creo que una versión sea superior a la otra, de hecho, creo que se complementan muy bien entre ellas. En cuanto a cuál experimentar primero, no creo que haya mucha diferencia. La novela gráfica puede parecer algo extensa, con 6 volúmenes de aproximadamente 250 páginas cada uno, pero hey, no es como que la lectura sea complicada, además es un libro mayormente formado por dibujitos, lo cual aligera la carga para analfabetas funcionales como yo. Solo tomen en cuenta que es una sola historia contada en varios volúmenes, así que deben de leer desde el primer tomo y no saltarse ninguno en cuanto al orden para poder experimentar la historia como se debe. Gracias a lo extenso de la novela gráfica es más fácil ver y apreciar el crecimiento de los personajes que ya mencioné, además de contar con muchísimos detalles que no se pudieron explorar a fondo en la película, aunque claro está, la adaptación al cine es más fácil de encontrar y requiere menos dedicación que 6 libros, por lo cual tal vez les resulte más atractivo empezar por ahí. Aunque creo que no importa la ruta que tomen, si se adentran a este mundo y les agrada lo que ven, eventualmente una versión los hará querer explorar la otra. Si aún tienen dudas de que esta franquicia pueda llamarles la atención, tal vez quieran buscar Scott Pilgrim vs. The Animation, un cortometraje de unos 4 minutos que puede darles una vaga, muy vaga, idea de lo que se encontrarán en el mundo de Scott Pilgrim. Finalmente, y aunque tengo que aceptar que es irrelevante, debo mencionar el videojuego basado en Scott Pilgrim, uno que cuenta con la misma estética y humor tanto de la película como del cómic. El juego tiene la estética retro que últimamente se ha popularizado en el mundo de los videojuegos, y aunque el concepto es bastante sencillo, se trata de un beat'em up o brawler, no carece de encanto. Lamentablemente, debido a licencias y derechos de autor, el juego, en teoría, es imposible de conseguir en la actualidad, por lo menos de manera legal. Pero si les llama la atención y quieren experimentar otra faceta de Scott Pilgrim y su mundo, esta es una versión que vale la pena checar. Solo no me pregunten cómo hacerlo. Y de nuevo regreso a mi duda inicial. No sé qué tan influyente haya sido esta obra en la cultura popular, pero de que ha tenido un impacto en la misma es claro. No creo que sea descabellado decir que Ramona Flowers, el interés amoroso de Scott Pilgrim, se ha convertido en una de las santas patronas de todas las chicas únicas y diferentes. Eso sin mencionar que el arquetipo que ayudó a cimentar, la llamada Manic Pixie Dream Girl,
se ha convertido en la fantasía de todo idiota inadaptado, aburrido, introvertido, socialmente inepto y carente de personalidad como yo, que sueña con que una chica excéntrica, divertida, inteligente y hermosa se fije en nosotros como un interés amoroso. ¿O solo soy yo proyectándome de más otra vez? Pero como siempre les paso la pregunta a ustedes, ¿ya han visto la película o leído el cómic? ¿O como tantos otros le dieron una oportunidad y simplemente llegaron a la conclusión de que no es lo suyo? Lo cual es completamente válido. Creo que esta franquicia bien podría considerarse como un gusto adquirido para muchos, uno que no puede ni intenta apelar al gusto de todo el mundo. Sea cual fuera el caso, déjenme sus opiniones en los comentarios. Scott here? You know what? He just left. Really? Yeah. Sorry.